Bueno, vamos a enganchar un poquitito con en donde dejamos la clase pasada, donde terminamos la parte de flujo uniforme en conducciones abiertas o canales, y vamos a presentar los conceptos de energía específica y de fuerza específica, que se utilizan muchísimo para el estudio de situaciones en las que nos presentamos cuando hay singularidades u obras en las conducciones abiertas. Como su nombre lo indica, el concepto de energía específica se apoya en el principio de conservación de la energía, y el concepto de fuerza específica se apoya en el principio de conservación de momentum o cantidad de movimiento. Entonces vamos a imaginarnos una situación en la que consideramos un segmento de canal. ¿Se ve bien el esquema, verdad? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, Inge. Bueno. Entonces, un esquema en el que estamos visualizando lo que sería un segmento de canal en su perfil longitudinal para una situación de flujo cualquiera, en donde tenemos un plano de comparación y en una sección cualquiera tenemos la energía por unidad de peso correspondiente a esa sección, donde Z es la cota del fondo del canal, Y o H le llamamos indistintamente, la Y porque justamente ahí le comentaba a Fabricio que en el libro de Bente Chow, de hidráulica de canales, que usamos como apoyo para estos temas, utilizan la letra Y para representar el tirante de agua, y yo por lo general utilizo la H, así que lo vamos a llamar de modo indistinto. Esto sería el tirante, y la carga de velocidad sería alfa por b cuadrado sobre 2G, donde alfa es el coeficiente de corrección de la energía cinética o coeficiente de Coriolis. Si el canal, conduce un caudal Q, está simbolizado aquí, y en una condición de flujo cualquiera, vamos a tener que denominamos con S sub 0 a la pendiente del fondo del canal, que sigue el alineamiento indicado por esta coordenada genérica X, siguiendo el alineamiento del fondo. S sub W sería la pendiente de la superficie libre del flujo. W viene de water. Y S sub F va a ser la pendiente de la línea de energía o pendiente de fricción, también se llama. Entonces, la energía total por unidad de peso va a ser la suma de estas tres componentes. Si lo vemos en sección, ¿verdad? Tenemos que Y es el tirante, T es el ancho superficial, el área de la sección transversal será A, ¿verdad? Y el perímetro mojado será P, de modo que ante variaciones en el tirante, digamos, diferencial de Y, el incremento de área que se producirá ante un pequeño incremento del tirante será esta que está sombreada aquí, diferencial de A, para variaciones en el nivel de la superficie libre del flujo, originado por agentes varios, ¿no? Puede ser la presencia de algún obstáculo que el canal tenga que sortear, como un diquecito, un escalón de fondo, una compuerta, cualquier cosa de esas. El concepto de energía específica ha sido introducido hace más de 100 años ya por el profesor Boris Bakhmetev, de origen soviético él, en 1912, y considerando cada término de la ecuación de Bernoulli que acabamos de ver, vamos a suponer que utilizamos la velocidad media siempre para caracterizar el escurrimiento, corregida por el coeficiente alfa. Cuando estamos ante una situación de flujo turbulento, el perfil de velocidades en la vertical tiende a seguir a la ley logarítmica y el coeficiente alfa se hace cada vez más cercano a 1, ¿no? Generalmente adquiere valores del orden de 1.03, 1.05,
Y en ese caso, uno no va a cometer un error significativo si considera en muchos análisis el valor de alfa igual a 1. Por eso lo van a ver en forma indistinta, que en algunos casos aparece el alfa en forma explícita y en otro caso se hace abstracción del coeficiente S, porque en general cuando el flujo es turbulento, el valor de alfa es relativamente cercano a 1 y uno, si lo supone igual a 1, no comete un error importante. La otra hipótesis es que la distribución de presiones en la vertical sigue la ley hidrostática, digamos. En cualquier punto, P es igual a gamma por H, donde H es la profundidad de sumergencia desde la superficie libre hacia abajo. Entonces, la energía total, como decíamos en esta sección, vertical, cualquiera, a lo largo del canal, la energía total por unidad de peso será Z más Y más B cuadrado sobre 2G, le llamamos a eso H. Estamos suponiendo de que alfa es igual a 1. Ahora, si en lugar de tomar como plano de comparación o datum un plano cualquiera que está hacia abajo de la superficie de la Tierra, ¿verdad? Tomamos como plano de comparación el plano físico que representa el fondo del canal, el lecho del canal. Entonces, en ese caso, sobre ese fondo, ¿verdad? Z es igual a 0, o sea, en cualquier punto. Y podemos considerar la energía como Y más B cuadrado sobre 2G, referida al fondo del canal. Bueno, a esa parte de la energía total le vamos a llamar E, y es lo que se define como energía específica. Es la energía total por unidad de peso cuando el plano de comparación que se toma coincide con el fondo del canal. O sea, Y más B cuadrado sobre 2G o más alfa B cuadrado sobre 2G, a esto le vamos a llamar E. Es a los efectos de que sea referido a un plano concreto, físico, que es el lecho o la solera del canal. La única diferencia entre esta ecuación y esta es esa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a variar esa energía específica con el tirante, con Y? ¿Cómo va a variar? Si ploteamos para una sección de forma cualquiera, E versus Y, vamos a tener que en realidad E está dado por la suma de dos funciones, ¿verdad? Una función que sería la primera bisectriz, una recta 45 grados, que sería E igual a Y, que sería esta que está indicada aquí en verde, y aquí se la representa en verde, más una segunda función, Q es constante, G es constante. ¿Y dónde está metido Y? Está metido aquí dentro de A, ¿verdad? Porque A es una función geométrica de Y. El área de la sección transversal depende del tirante, ¿verdad? Y por lo general es una función creciente, pero como está en el denominador y elevado al cuadrado, tiene esta forma hiperbólica decreciente, que sería esta línea roja, estaría representando este término, ¿verdad? Entonces, si sumamos esta función, que es la línea recta verde, más esta hipérbola roja, la resultante de esa suma va a ser esta función que está aquí azul, que sería la energía específica total. Como podemos ver, esta es una función que tiene un mínimo, ¿verdad? Aquí en donde yo estoy poniendo el cursor, en este momento es el mínimo de esa función, es decir, hay un valor de energía, hay un valor de Y que garantiza una energía específica mínima. ¿Cómo hacemos para calcular esa mínima? Bueno, aplicando el concepto de mínimo, ¿verdad? El mínimo de la función se da cuando la derivada de esa función respecto a la variable que estemos considerando es igual a 0. Entonces derivamos esta función respecto a Y. La derivada de E respecto a Y va a ser, bueno, la derivada de Y respecto a Y es 1. Y aquí tenemos Q cuadrado sobre 2G es constante. La derivada de A la menos 2 respecto a Y va a ser menos 2 por A la menos 3 por la derivada de A respecto a Y, ¿verdad? Por lo tanto, nos queda que esto es 1 menos Q cuadrado sobre G por A al cubo, ¿verdad? Que sería A la menos 3 va al cubo en el denominador, por la derivada de A respecto de Y.
Bueno, la derivada de A con respecto a Y, fíjense ustedes que ante un pequeño incremento diferencial de Y del tirante, hay un incremento de área diferencial de A que es el producto de T por diferencial de Y, ¿verdad? Como es infinitesimal, ese incrementito se puede considerar como un rectangulito, ¿verdad? Un rectangulito finito de altura diferencial de Y de ancho T. O sea que el producto de T por diferencial de Y es diferencial de A. Reemplazando aquí diferencial de A sobre diferencial de Y por T, nos queda que la derivada de E respecto de Y es 1 menos Q cuadrado T sobre G por A al cubo. Para que se cumpla la condición de mínimo, esa derivada tiene que ser igual a 0. Si hacemos esta expresión igual a 0, la condición para la ocurrencia de ese mínimo, ¿cuál es? Es que Q cuadrado por T sobre G por A al cubo va a ser igual a 1. Esta ecuación que está aquí es fundamental porque es la ecuación que nos garantiza la ocurrencia de la energía específica mínima. Y la solución de esta ecuación, es decir, despejando Y que está metido aquí adentro, T es una función de Y, A es una función de Y, despejando Y de alguna manera, nos da el valor de el tirante para el cual esa energía específica adquiere un valor mínimo. A ese valor particular del tirante que hace que la energía específica adquiera un valor mínimo, se le llama tirante crítico, y lo vamos a designar con H sub C o Y sub C. Bueno, esta es una definición muy, muy fácil de interpretar y un concepto muy sencillo. Ocurre que como Y, el tirante es una cantidad geométrica con un sentido físico que se mide sobre la vertical, aquí lo estamos representando en abscisas, algo que en definitiva sería como incongruente, ¿verdad? Entonces lo que se estila a los efectos de la presentación es que podamos dar vuelta a esta representación gráfica expresando Y en ordenadas y Y en abscisas. Haciendo eso, si ponemos Y en ordenadas y Y en abscisas, la curva adquiere esta forma, ¿verdad? Esta curvita azul, cuando es como si lo rebatiéramos, ¿verdad? A la curva esta, en lugar de ser E versus Y, hacemos Y versus E, y esta curvita azul sería esta curva negra gruesa que aparece aquí, ¿verdad? Por lo tanto, para el valor de mínimo de la energía específica, el tirante correspondiente es Y sub C. Fíjense que a lo largo de la curva, o sea, en este punto 4 ocurre el mínimo, en cualquiera de los otros puntos, 1, 2 o 3, la energía es mayor que la energía específica mínima. Y para cualquier valor de energía, en esos puntos, vamos a tener dos posibles valores de tirante. O sea que cualquier valor de la energía mayor que la mínima nos va a dar dos posibles valores de tirante porque cuando proyectemos de aquí vamos a cortar a la curva en dos puntos, ¿verdad? A esos tirantes posibles se les llama en hidráulica tirantes conjugados. Uno mayor que el tirante crítico y otro menor que el tirante crítico. Fíjense ustedes que hay un temita aquí que también lo vamos a considerar, que ya lo mencionamos un poquito cuando vimos análisis dimensional, y que se refiere a esta cantidad Q cuadrado T sobre G al cubo. La podemos manipular algebraicamente y la podemos agrupar de la siguiente manera. Q sobre A elevado al cuadrado dividido G por el producto, G multiplicado por el cociente de A sobre T. Como Q sobre A es la velocidad media en virtud de la ecuación de continuidad, y a su vez A sobre T le vamos a llamar HM, que sería el tirante medio, o sea, sería la altura de un rectángulo igual al, de un rectángulo de área igual al área de la sección transversal que estamos analizando, ¿verdad? Entonces,
a este cociente, tomándole la raíz cuadrada b sobre la raíz de g por hm elevado a los medios, lo vamos a designar con esta letra FR que se denomina número de Froude. Este número de Froude es un parámetro adimensional de singular importancia en el estudio del flujo en conducciones abiertas, del flujo en canales. Y justamente se llama así número de Froude en honor a este señor, William Froude, que fue el primero en establecer una serie de leyes, él trabajando en ingeniería naval, ¿verdad? Para caracterizar la relación entre fuerzas inerciales y fuerzas gravitatorias. Y ese parámetro es de singular importancia cuando estudiamos las características hidráulicas del flujo en conducciones abiertas, canales o cauces. En particular, este número de Froude adquiere un valor característico igual a 1 para la energía específica mínima, o sea que el número de Froude igual a 1 está asociado a la ocurrencia de un tirante crítico. Fíjense ustedes aquí, en este punto el número de Froude vale 1 en el punto 4. Por lo pronto, para cualquier valor de la energía específica, como decíamos, mayor a la energía específica mínima, vamos a tener dos posibilidades de ocurrencia del tirante, esta Y sub 1 y esta Y sub 2. Y si trazamos una línea imaginaria aquí, por el punto 4, cuando tengamos esta situación por debajo de esa línea imaginaria en la que el tirante sea mayor que el tirante crítico, vamos a tener que en ese caso el número de Froude adquiere valores mayores a 1. Y estamos ante la situación de lo que llamamos flujo supercrítico. Flujo supercrítico, o sea, flujo con una velocidad mayor que el tirante, mayor que la velocidad crítica, y es una situación, si el número de Froude es mayor a 1, quiere decir que las fuerzas inerciales, o sea, las que propician el flujo, son mayores que las fuerzas gravitatorias. El número de Froude es el cociente entre fuerza inercial y fuerza gravitatoria. Y en el caso de el tirante por encima del tirante crítico, o sea, de esta línea imaginaria roja en línea de puntos hacia arriba, en toda esta zona verde, ¿verdad? El número de Froude será menor a 1. Quiere decir que lo que está en el denominador es mayor que lo que está en el numerador. Quiere decir que la raíz cuadrada de g por h medio es mayor que la velocidad del flujo, ¿verdad? Media. Y que las fuerzas gravitatorias dominan a las fuerzas inerciales, son mayores. En ese caso hablamos de lo que sería un flujo subcrítico. Entonces, en un canal dado, siempre un valor de energía está posibilitado de generar, o sea, es posible tener situaciones de tirantes conjugados en una situación en la que uno de esos tirantes estaría asociado a la ocurrencia de flujo supercrítico y otro estaría asociado a la ocurrencia de flujo subcrítico. Obviamente que si nos ubicamos en distintos valores de energía específica mínima, como por ejemplo, vamos a tener distintas curvas, ¿verdad? Por ejemplo, esta curva asociada a un valor de energía específica es mínima 1, esto a una es mínima 2, a medida que va variando el caudal, ¿verdad? Esto va a ser para un caudal Q sub 1 y esto va a ser para un caudal Q sub 2 mayor a Q sub 1. Todos esos mínimos se van desplazando a través de esta línea de trazos imaginaria y podemos reescribir en ese caso a la energía específica de esta manera, donde
E es igual a H más Q cuadrado sobre 2G por H cuadrado, donde esta Q minúscula es lo que sería el caudal específico, caudal por unidad de ancho, caudal por unidad de ancho. Bien, existen algunos textos en lo que al flujo, en lugar de subdividirlo en flujo supercrítico o flujo subcrítico, se lo divide en forma eh, eh, semántica, ¿verdad? A través de, al flujo supercrítico se lo identifica con un régimen que se le llama torrencial, y el flujo subcrítico se lo identifica con un régimen que le dicen fluvial o régimen de río. Esos libros son un poco antiguos, pero ustedes lo pueden encontrar en la literatura. Ustedes lo pueden encontrar en la literatura de esa manera, y obviamente al punto de ocurrencia de la energía específica mínima se le llama condición de crisis o tirante crítico. Bueno, ya no se utiliza más esa denominación, ¿no? Se le llama subcrítico para el caso en que la velocidad sea menor que la velocidad crítica, o sea, el número de Froude sea igual a 1, o sea que la derivada de la energía específica respecto al tirante esté comprendida entre 0 y 1, y por lo tanto Q cuadrado T sobre G al cubo sea menor a 1. Todas estas situaciones están asociadas a la ocurrencia de flujo subcrítico. Mientras que la ocurrencia de flujo supercrítico, o antiguamente denominado régimen torrencial, está asociada a situaciones en las que la velocidad media es mayor que la crítica, el número de Froude es mayor a 1, la variación de la energía específica con el tirante es menor que 0, es negativa, ¿verdad? Y por lo tanto, porque viene disminuyendo, a medida que, digamos, el tirante aumenta, la energía específica disminuye o viceversa. Y el, el número de, digamos, el Q cuadrado T sobre G al cubo es mayor a 1. Obviamente que en la condición de crisis o en la condición de ocurrencia del tirante crítico, número de Froude es igual a 1 es lo que caracteriza esa situación. Todo esto es para un caudal constante, ¿no? Como les decía, Y1 y Y2 se denominan tirantes conjugados o tirantes alternos, y cuando la carga de velocidad asociada al flujo es mayor que la carga de velocidad asociada al flujo crítico, tenemos flujo supercrítico, y obviamente en el caso contrario flujo subcrítico. Para las situaciones en las que la energía sea mayor a la mínima, ¿verdad? Bueno, no, perdón, que la energía sea menor que la mínima, no hay flujo posible para ese caudal, obviamente. Estamos en el lado de la curva donde no hay flujo posible. ¿Cómo se determina el tirante crítico? ¿Cómo se calcula? Bueno, se calcula en función esencialmente de la geometría de la sección. ¿Por qué? Porque la condición es Q cuadrado T sobre G al cubo igual a 1. Esa es la ecuación que habría que resolver, ¿verdad? Y al igual que en el caso del tirante normal, nos presentan dificultades en términos puramente matemáticos, esa solución. Cuando la sección es rectangular no hay problema porque la solución es explícita. Pero en el caso de otro tipo de secciones, como por ejemplo la sección trapecial o la sección circular parcialmente llena, bueno, en ese caso hay que aplicar un proceso de tanteos o aproximaciones sucesivas. Y para evitar ese proceso de tanteos, que actualmente no hay ningún problema porque se puede resolver o bien con el solver en Excel o usando la función root, por ejemplo, en MATCAD. Bueno, muchos autores dan como recurso auxiliar el uso de gráficos, como en este caso también extractado del libro de Chow. Entonces uno tiene que calcular lo que se llama el factor de sección para flujos, para flujo crítico, que sería el producto del área de la sección transversal por la raíz cuadrada del tirante medio. A por raíz de H es el factor de sección. Como tenemos A
que tiene dimensiones L cuadrado, la raíz de H tiene dimensiones L al 1/2, ¿verdad? 2 más 1/2 son 5 medios, ¿verdad? O sea, 2,5. Tenemos que dividir entre una cantidad lineal o que tenga dimensiones de longitud, o sea, una longitud característica elevada a la 5 medio o a la 2,5. En ese caso, dividiendo el factor de sección entre el ancho de fondo a la 2,5, B es el ancho de fondo de una sección trapezial, tenemos en este eje la lectura para secciones trapeziales. Mientras que dividiendo entre el diámetro a la 5 medio, tenemos en este eje el valor adimensional del factor de sección para secciones circulares parcialmente llenas. Entonces lo que uno hace es calcular en función de los datos el factor de sección adimensionalizado, entrar aquí, obviamente cortamos a la curva correspondiente a la inclinación de taludes que corresponda y leemos en ordenadas, ya sea el valor de Y sub C sobre B en el caso de secciones trapeciales o Y sub C sobre D en el caso de secciones circulares y estimamos el tirante crítico. Y como les digo, puede ser por esa vía o puede ser utilizando aproximaciones sucesivas como la función solver en el Excel. Es un tema que se resuelve de manera directa, haciendo uso de estos diagramas y demás. Bueno, el otro tema que nos interesa estudiar en hidráulica de conducciones abiertas es el tema de la fuerza específica. Para ello vamos a definir la fuerza específica considerando un segmentito de canal por el cual está escurriendo un caudal Q. Esta sería la superficie libre del flujo y vamos a considerar dos secciones transversales 1 y 2. Las presiones van a ser hidrostáticas en esas dos secciones transversales. Los tirantes respectivos serán Y1 y Y2. Y en el interior, entre esas dos secciones transversales, queda contenido un prisma de agua que le vamos a denominar un volumen de control, en donde vamos a tener, por un lado, la componente del peso de ese prisma de agua, en el sentido de la pendiente favorable, va a ser W por seno de teta, donde W sería el peso del prisma de agua ese, ¿verdad? O sea que va a ser algo así como el producto de la sección media por la longitud. Teta es el ángulo que forma la inclinación del fondo respecto del horizontal. Y es lo que propicia el movimiento, ¿se acuerdan cuando deducimos la ecuación de Chezy? Mientras que habrá una fuerza de fricción, F sub F, que se opone a ese movimiento, ¿verdad? Entonces, si se aplica el teorema de conservación de la cantidad de movimiento entre las secciones 1 y 2, se tiene ρ por Q por beta 2, B2, menos beta 1, B1, donde los betas son los coeficientes de corrección de cantidad de movimiento o coeficientes de Boussinesq, igual a las respectivas resultantes de las fuerzas de presión, le vamos a llamar P1 y P2 mayúscula, P1 positiva, P2 negativa, más la componente del peso en el sentido de el flujo, menos la fuerza de fricción. O sea, sumatoria de fuerzas igual a ρ por Q por delta de velocidad, ¿verdad? Así era el teorema de la cantidad de movimiento, ¿verdad? Delta de velocidad, ρ por Q, y aquí tenemos la sumatoria de las fuerzas. Esta sería la ecuación de cantidad de movimiento entre las secciones 1 y 2. Generalmente lo que podemos hacer es lo siguiente. Si consideramos que esta longitud L es relativamente pequeña,
si consideramos que esta longitud L es relativamente pequeña, en ese caso, ¿verdad? Lo que podemos hacer es despreciar el efecto de las fuerzas de fricción y las componentes del peso. Si es pequeña esa longitud de L, bueno, el volumen del prisma será pequeño y la fricción también será pequeña. Por lo tanto, a estos dos términos los podemos despreciar. Y haciendo eso y considerando para los coeficientes de corrección de cantidad de movimiento, coeficiente de Boussinesq, que beta 1 es igual a beta 2 y es igual a 1, esto en términos aproximados, esta ecuación se nos reduce a esta otra, ¿no? O sea, esta ecuación, digamos, cancelamos estos dos últimos términos, hacemos beta 2 igual a 1, beta 1 igual a 1, y esta ecuación se transforma en esta otra, ¿verdad? Obviamente que la fuerza hidrostática cualquiera P en una sección va a ser igual al producto de gamma por área por Y barra, que sería la profundidad a la cual se encuentra el centro de gravedad. Empuje sobre superficies planas, ¿se acuerdan? Si introducimos ese valor de la fuerza hidrostática en esta expresión y haciendo algunos arreglos algebraicos, nos va a quedar Q cuadrado sobre G por A1 más Y barra 1 multiplicado por A1 igual a Q cuadrado sobre G por A2 más Y barra 2 multiplicado por A2. Esto sería para la sección 1 y esto sería para la sección 2. Como puede observarse, estas ecuaciones, ¿verdad?, tienen la misma conformación. Por lo tanto, a esta expresión en forma genérica se le denomina o se lo define como fuerza específica, en virtud de que esta relación se puede escribir como Q cuadrado sobre G por A más Y barra por A igual a constante. Bueno, a esta expresión se la define como fuerza específica. En términos dimensionales, esto es una fuerza por unidad de peso del fluido. Es decir, si hacemos la fuerza correspondiente, una fuerza por unidad de peso, la unidad que nos da es un volumen, ¿verdad? Fuerza por unidad de peso, la unidad que nos da es un volumen. Fíjese, el producto de un área por una profundidad es un volumen. Entonces, podemos representar, al igual que lo hicimos con la energía específica, a la curva de fuerza específica, representando la fuerza específica en abscisas y el tirante en ordenadas. Nos queda una curva que tiene esta formita, ¿no? La forma es parecida, pero no es exactamente igual a la curva de energía específica, ¿no? No es exactamente igual. Pero también es una curva que presenta un mínimo. Presenta un mínimo aquí. Valor de fuerza específica mínima aquí. Y obviamente para cualquier valor de la fuerza específica por encima de este mínimo, como por ejemplo en este punto M, se corresponderá con dos valores de tirantes Y1 y Y2. El valor donde la fuerza específica presenta el mínimo también se corresponde con el tirante crítico de la mínima energía específica. Entonces, en una sección de un canal cualquiera, lo hago así como elongado en vertical para ahorrar espacio lateral en el gráfico nada más, ¿no? Sería una sección de un canal cualquiera, este será su centro de gravedad. En esa sección del canal tendremos asociado dos diagramas. Un diagrama de energía específica por un lado y un diagrama de fuerza específica por otro, donde están representados ahí los tirantes característicos. El valor del mínimo de la energía específica se corresponde con el mínimo de la fuerza específica y eso corresponde al tirante crítico Y sub C. Mientras que por arriba y por debajo de ese tirante crítico tendremos dos valores correspondientes de
tirantes asociados a energías específicas mayores a la crítica o fuerzas específicas mayores a la crítica. Esto tiene mucha aplicación en una serie de problemas prácticos, fundamentalmente los problemas asociados con flujo rápidamente variado, es decir, un flujo que muestre características bien diferenciadas en un recorrido relativamente corto de canal. Por ejemplo, ante la ocurrencia de lo que se denomina un resalto hidráulico. Cuando tenemos un resalto hidráulico que se puede producir, por ejemplo, a la salida de una rápida o de un vertedero, o se puede producir también por debajo a la salida de una compuerta de fondo. Esto sería una compuerta, ¿verdad?, que está limitando el flujo en el canal. El flujo se ve obligado a pasar por este pedacito chiquito que es la apertura de la compuerta, entonces rápidamente se levanta y forma lo que se llama un resalto hidráulico. Bueno, en esos casos obviamente tenemos que el tirante en un recorrido relativamente corto del canal pasa de un valor Y sub 1 a un valor Y sub 2. Pasa, ¿verdad?, aquí de un valor Y sub 2 a un valor Y sub 3, en este caso, ¿no?, si llamamos Y sub 1 al que está aguas arriba de la compuerta. O sea, en una distancia relativamente corta, el tirante se sobreleva y pasa de un valor Y sub 1 a un valor Y sub 2. ¿Qué quiere decir? Que en el gráfico de energía específica pasa de 1 a 2, produciendo una pérdida de carga importante que le vamos a llamar delta de E, que sería una transformación de parte de su energía en calor, en disipación. Y a los tirantes Y sub 1 y Y sub 2 se les llama tirantes conjugados. Esta situación ocurre mucho en varios ejemplos de obras que se interponen en los canales. Por ejemplo, cuando se interpone un dique, el agua sortea ese dique, baja a gran velocidad por el vertedero. Imagínense ustedes en el dique Los Quiroga, por ejemplo, baja a gran velocidad por el vertedero y luego se sobreleva generando, digamos, un flujo de retorno y produciendo lo que se llama ese resalto hidráulico. Lo mismo a la salida de compuertas de fondo. Ese resalto hidráulico es muy importante estudiarlo porque es un recurso que utilizamos mucho los hidráulicos para disipar la energía, es decir, propiciar una situación en la que el flujo ese de alta velocidad que sale como consecuencia de una aceleración por un vertedero o una aceleración por debajo de una compuerta, rápidamente se tranquilice, porque el flujo de alta velocidad es muy complicado para los procesos erosivos que se pueden presentar a la salida de esas estructuras. Entonces, para poder estudiar el resalto hidráulico, que sería un esquema conceptual tal como este, en el que el flujo pasa de un tirante Y sub 1 a un tirante Y sub 2 en una distancia relativamente corta L, para poder estudiarlo aplicamos justamente el teorema de conservación de la cantidad de movimiento, que sería expresado de esta manera, ¿verdad? La cantidad de movimiento en 1 más la cantidad de movimiento en 2, bueno, o sea, la variación de cantidad de movimiento va a estar dado por la sumatoria de las fuerzas, fuerzas de peso, de presión y de fricción. Haciendo los cálculos, ¿verdad? Tenemos M1X, M2X, donde X es la coordenada en el sentido del escurrimiento. Los cambios de cantidad de movimiento nos genera esta ecuación, fíjense que es muy parecida a la de fuerza específica, ¿verdad? Cuando hacemos el tratamiento algebraico, vamos a considerar, para poder avanzar a partir de esta ecuación, que la sección es rectangular, solamente a los fines de una geometría de referencia. En ese caso, ¿verdad?, si la sección es rectangular, es el producto del ancho por el tirante, el área. El caudal en la sección 1 va a ser B1 por Y1 por B1, y en la sección 2 va a ser B por Y2 por B2.
El número de Freud en la sección 1 va a ser B1 sobre la raíz cuadrada de G por Y1, sección rectangular. Bueno, hay una manipulación algebraica que ustedes la van a hacer en el práctico, porque hay que factorizar en un momento, y nos genera una ecuación de segundo grado, una ecuación del tipo ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde la solución de las ecuaciones de segundo grado ya las conocemos, ¿verdad? Las soluciones son dos, una ecuación de segundo grado son dos, ¿verdad? Menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4c sobre 2a, ¿verdad? Haciendo eso, y digamos donde x para nosotros va a ser el cociente entre y sub 2 y y sub 1, ¿no? El cociente entre los tirantes conjugados. Haciendo eso, resolviendo esta ecuación de segundo grado y tomando la raíz que tiene sentido físico, o sea, la raíz positiva, que es la que tiene sentido físico, nos queda esta solución, que el tirante en 2 se puede expresar como el tirante en la sección 1, perdón, saquemos esto. El tirante en la sección 2 se puede expresar como la tirante en la sección 1 sobre 2, perdón, sobre 2, multiplicado por menos 1 más la raíz cuadrada de 1 más 8 veces el número de Freud en la sección 1, el número de Freud aquí, elevado al cuadrado. Vale decir, conociendo las propiedades del flujo aquí, conociendo el tirante y la velocidad aquí, podemos conocer el tirante 2. Eso es una gran respuesta al interrogante y nos permite establecer una relación directa entre lo que se llaman los tirantes conjugados. Esta ecuación es de gran importancia y para poder aplicarla siempre las pendientes tienen que ser suaves, ¿no? Porque hemos despreciado el valor de la fricción en el fondo, ¿verdad? Y en ese caso, se supone que esta relación es válida para pendientes menores al 2%, lo cual, digamos, incluye una gran cantidad de situaciones prácticas. Bueno, hay muchos temas de distintos comportamientos del resalto hidráulico en distintas situaciones de obras, que ustedes la van a ver en detalle cuando cursen las materias de hidráulica aplicada. En las dos asignaturas de hidráulica aplicada que van a tener, van a ver diversas situaciones en las cuales se aplica esta ecuación para encontrar las propiedades del resalto a la salida de un vertedero, por ejemplo. El otro punto que interesa es cuánto de energía se disipa en ese resalto. Y en ese caso, en lugar de aplicar el teorema de cantidad de movimiento, aplicamos el teorema de conservación de la energía y en particular de la energía específica. Entonces, teniendo en cuenta que la ecuación de la energía va a ser la energía específica en 1, va a ser la energía específica en 2, más la pérdida de carga producida en el resalto. Reemplazando el valor de la energía específica, haciendo un tratamiento algebraico, finalmente encontramos esta ecuación para la pérdida de carga. La diferencia de los tirantes elevado al cubo sobre 4 veces el producto de los tirantes. Es importante porque el resalto disipa mucha energía en forma de calor. Estos resaltos se han estudiado experimentalmente en laboratorios de hidráulica bajo diversas condiciones y se han encontrado algunos valores aproximados de la longitud en la cual se desarrolla. En general se ha encontrado de que la longitud esta varía entre 5 y 6 veces el tirante 2. O sea, la longitud esta en la que se desarrolla completamente el resalto es del orden de 5 a 6 veces este valor del tirante 2 que se puede sacar con esta fórmula. Y eso es válido para un amplio espectro del número de Freud en la entrada al resalto, en particular entre 4 y 20,
que cubre una gran cantidad de situaciones prácticas como vertederos de gran altura, empresas de altura significativa, hasta vertederos de baja carga, como sería en el caso de un salto pequeño como es el dique Los Quiroga. El dique Los Quiroga tiene una altura del orden de los 4 metros, ¿verdad? Mientras que, por ejemplo, el vertedero de la presa de Río Hondo es del orden de 22 metros de alto, ¿no? Entonces, en todos los casos, sí, de entre 22 y 24 es, ¿no? El Río Hondo. Entonces, en todos los casos se puede aplicar estas fórmulas que se han estudiado de modo experimental, ¿no? Para recapitular y un poco sintetizar este tema, en el caso de flujo rápidamente variado, cuando se forma un resalto, tenemos asociado un diagrama de energía específica y un diagrama de fuerzas específicas, donde los tirantes conjugados se corresponden a situaciones que se pueden resolver, ¿verdad? En función del número de frutos en la entrada del resalto, ¿sí? Y proyectando este tirante, cortando la curva de energía específica, proyectando este tirante, cortando la curva de energía específica, la pérdida de carga debido a la variación de la energía específica antes y después, físicamente se representa a través de esta relación. Bueno, eso es lo que hace al flujo rápidamente variado. ¿Qué es lo que pasa con el flujo gradualmente variado? Que es otra posibilidad que se nos puede presentar en hidráulica de canales. De nuevo, recurrimos a este esquema conceptual que lo vimos al principio de la clase, en donde tenemos en una sección dada como esta la energía total por unidad de peso, Z más Y más alfa B cuadrado sobre 2G. Y en la que tenemos esta sección transversal con sus propiedades fundamentales, área, perímetro mojado, tirante y demás. Recordemos que cuando hacíamos el cálculo del flujo uniforme, habíamos deducido la ecuación de Chezy haciendo el balance de fuerzas, ¿verdad? Sobre un volumen de control definido a través de dos secciones consecutivas, A, B, C, D, separadas entre sí una cierta distancia delta de X. En ese caso, el equilibrio de fuerzas en el sentido X o en la dirección del escurrimiento va a estar dado por las fuerzas gravitatorias que propician el movimiento, que son las componentes en el sentido X del peso, y las fuerzas de fricción F sub tau que se oponen a ese movimiento, ¿verdad? A raíz de la fricción que se ejerce entre la masa del fluido desplazándose sobre la superficie sólida que constituye la pared, las paredes y el fondo del canal. Entonces, reemplazando los valores de f, gx y f sub tau, tenemos esta expresión que nos conduce finalmente a la ecuación de Chezy. Por su parte, la ecuación de la energía, ¿verdad? O el teorema de Bernoulli, que ya lo habíamos deducido para una línea de corriente, ¿verdad? Se expresaba, y un fluido ideal, a lo largo de la línea de corriente, que la energía total en este punto A va a ser igual a la energía total en el punto B y a la energía total en el punto C. La energía se conserva. ¿Qué ocurre en canales? Bueno, en canales ocurre que esa energía se va degradando como consecuencia de la transformación de la disipación en forma de calor por efecto de la fricción HF. Y la línea de energía termina siendo esta línea de trazos roja. Entonces, en ese caso, la ecuación de energía para un segmento de canal se expresa como Z1 más H1 más alfa 1 por B1 al cuadrado sobre 2G igual a Z2 más H2 más alfa 2 por B2 cuadrado sobre 2G más la pérdida de fricción HF. Esta sería
la forma de expresar la ecuación de conservación de la energía o ecuación de Bernoulli para un tramo de canal. En ese segmento, si queremos usar las energías específicas, o mejor dicho, las elevaciones de la superficie libre, que serían, repito, una cota de referencia, ¿verdad? Z más H serían las elevaciones de la superficie libre, ¿verdad? Las Z más H serían las elevaciones de la superficie libre. Tenemos la elevación de la superficie libre en 1 más la carga cinética en 1 va a ser igual a la elevación de la superficie libre en 2 más la carga cinética en 2 más la pérdida de carga que ocurre entre 1 y 2. Todas esas son formas de expresar la ecuación de Bernoulli para flujo en un canal, de un fluido real. Ahora bien, para el estudio del flujo gradualmente variado en canales, vamos a desarrollar la que sería la ecuación diferencial fundamental del flujo gradualmente variado. Para ello vamos a considerar en una primera instancia que estamos en un segmento de un canal prismático que no recibe aportes laterales ni deriva caudales hacia los laterales. O sea que no hay contribución ni pérdida de flujos lateralmente entre dos secciones 1 y 2. Y vamos a considerar 4 hipótesis fundamentales que la vamos a tener en cuenta para desarrollar las ecuaciones de la hidráulica de canales para caracterizar el flujo gradualmente variado. Estas ecuaciones que describen el flujo gradualmente variado se van a apoyar en estas 4 hipótesis. La primera de ellas es una que ya usamos cuando deducimos la ecuación de Chezy para flujo uniforme. Nos dice que la pendiente longitudinal del fondo del canal es pequeña. La pendiente longitudinal es pequeña. ¿Qué quiere decir que sea pequeña? Bueno, que el ángulo que forma con la horizontal sea tal que el seno del mismo se pueda asimilar a la tangente. Porque cuando es pequeña, el coseno de un ángulo pequeño se aproxima a 1, ¿verdad? Coseno de un ángulo pequeño se aproxima a 1. Aquí el valor es 0,99, 0,98. Y como la tangente es seno sobre coseno, el seno dividido algo que es cercano a 1 es más o menos igual a la tangente, ¿verdad? Esa es la primera hipótesis que vamos a considerar. La segunda hipótesis nos dice que el canal deberá ser prismático y que no hay entrada ni salida de flujos laterales. La acabamos de mencionar un poquito arriba. Esto es importante, ¿por qué? Porque a los efectos de considerar la ecuación de continuidad, quiere decir que la sección 1, el producto del área por la velocidad media, tiene que ser igual al producto del área por la velocidad media en la sección 2. No hay ni aportes laterales ni pérdidas. O sea que en un tramo relativamente corto despreciamos, por ejemplo, en un canal excavado en tierra, puede haber infiltración, ¿verdad? Despreciamos la infiltración. O puede haber evaporación también, despreciamos la evaporación. Estas serían posibles fugas. Y las posibles entradas pueden ser, por ejemplo, la lluvia que precipita directamente sobre el canal, también la despreciamos. O si hay escorrentía lateral, también despreciamos ese efecto. O sea que es relativamente sencillo de cumplir con la hipótesis 2. La tercera hipótesis nos dice que la distribución de presiones en una sección cualquiera del canal, como la que hemos visto hace un ratito, ¿verdad? En una sección cualquiera, como en esta, aquí la distribución es hidrostática, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la presión es gamma por H, ¿no? La presión es gamma por H. Eso también es fácil de conseguir toda vez que el fondo del canal no muestre en el sentido longitudinal curvaturas apreciables. Cosa que en los canales artificiales es claro, porque los canales artificiales siguen un plano inclinado, ¿verdad?
En los cauces naturales puede haber presencias de hondonadas o de sobreelevaciones locales. Bueno, en tanto y en cuanto esas no sean tan significativas, podemos cumplir razonablemente bien esta hipótesis 3. Y la última hipótesis es que para poder caracterizar la pérdida de carga en flujo gradualmente variado, para poder caracterizar H sub F, podamos usar, ¿verdad? Podamos usar las ecuaciones para la pérdida de carga que se desarrollaron en flujo uniforme. Por ejemplo, la ecuación de Manning, ¿verdad? Para poder caracterizar la pérdida de carga en flujo gradualmente variado, vamos a considerar que siguen siendo válidas las mismas ecuaciones que dedujimos o presentamos en el estudio del flujo uniforme. Por ejemplo, la fórmula de Manning. Entonces estamos en una situación en la que vamos a invocar, toda vez que nos convenga, cualquiera de estas cuatro hipótesis, ¿sí?, para poder avanzar en la caracterización del flujo gradualmente variado. Para ello vamos a arrancar de la ecuación de conservación de la energía. ¿Qué quiere decir? Que la energía en esta sección, por unidad de peso, va a ser Z más Y más alfa por B cuadrado sobre 2G. Vamos a derivar, a esta le vamos a llamar H mayúscula, la H total. Vamos a derivar esta expresión respecto a X, donde X es la coordenada longitudinal a lo largo del fondo del canal. Entonces, si derivamos esta expresión, vamos a tener derivada de H respecto de X, va a ser igual a derivada de Z respecto de X, más derivada de Y respecto de X, más, vamos a reemplazar B por Q sobre A, en virtud de la ecuación de continuidad, y vamos a tener que alfa por Q cuadrado sobre 2G es constante, y la derivada de A a la menos 2 con respecto a X, ¿verdad? Esta sería la derivada de este término, sería alfa por Q cuadrado sobre 2G por la derivada respecto de X de 1 sobre A cuadrado. Cuando desarrollamos las expresiones anteriores, tenemos que la derivada de la altura de carga total respecto de X, aquí, va a ser igual a menos SF, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a medida que X aumenta, H va bajando, ¿verdad? H total va bajando. Entonces, dH sobre dx es igual a menos S sub F. Y lo mismo, esta expresión que está aquí. La derivada de Z respecto de X es menos S sub 0. ¿Por qué? Porque a medida que X aumenta, Z disminuye. Entonces, derivada de Z respecto de X es menos S sub 0. Entonces ya tenemos las dos primeras derivadas resueltas. Esta es menos S sub F y esta es menos S sub 0. ¿Qué pasa con la que está aquí? La derivada de A a la menos 2. La derivada de A a la menos 2, si A variara a lo largo de X, ¿verdad? Va a ser igual a la función de función derivada con respecto a de A a la menos 2 por la derivada de A respecto de X, ¿verdad? Bueno, esto nos va a dar la derivada de A a la menos 2 es menos 2 por A a la menos 3, ¿verdad? Y esto va a ser menos 2 por B o T, que es lo mismo el ancho por la derivada de Y respecto de X. Entonces, reemplazando, nos queda esta expresión.
reemplazando y despejando el segundo término del segundo miembro, o sea, despejando esto, nos queda S sub 0 menos S sub F sobre 1 menos alfa Q cuadrado B sobre G al cubo. Esta es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque está expresado en función de derivadas totales. Lo que aparece aquí en este segundo miembro, y sobre todo aquí en el denominador, se puede expresar de distintas formas en función de características singulares que pudieran aparecer. Nosotros aquí estamos considerando hipótesis de canal prismático, pero si el canal fuera no prismático y conociéramos la ley de variación del área respecto a la longitud, es decir, si el área se va agrandando o si el área se va achicando, por ejemplo, podríamos, ¿verdad? En el caso de un canal no prismático, sería un segmento de canal en la cual A1, A2, A3 y A4 son distintas y pudiéramos de alguna manera conocer cómo varía el área de la sección transversal respecto al desarrollo longitudinal, bueno, la derivada total del área respecto a X va a ser la derivada parcial del área respecto a X más la derivada parcial del área respecto al tirante por la derivada del tirante respecto a X. Reemplazando, nos queda esta expresión que está aquí, que sería una versión alternativa de la ecuación diferencial del flujo gradualmente variado en el caso de canales no prismáticos, en el caso de que nos estemos desviando, ¿verdad?, de la hipótesis de prismaticidad. La otra manera de poder simplificar la forma de presentar la ecuación es teniendo en cuenta el concepto de número de Freud que acabamos de ver cuando vimos energía específica. Sabiendo que Q cuadrado por el ancho sobre G por al cubo multiplicado por alfa es el número de Freud elevado al cuadrado, la expresión que nos queda de manera compacta y elegante es esta, ¿no? La derivada de Y respecto a X, que quiere decir cómo varía el tirante a lo largo del canal, igual a la diferencia entre la pendiente del fondo y la pendiente de la línea de energía sobre 1 menos el número de Freud elevado al cuadrado. Bueno, esta expresión que está aquí recuadrada es la ecuación fundamental del flujo gradualmente variado y nos vamos a referir a ella de aquí en adelante en un sinnúmero de situaciones prácticas. Para ello, lo que se hace habitualmente es analizar las distintas soluciones que nos debiera dar la resolución de esta ecuación diferencial. ¿Qué sería la solución? La solución de esta ecuación sería Y en función de X, ¿verdad? ¿Cómo varía el tirante longitudinalmente? Es decir, la forma que va a adquirir el pelo de agua a lo largo del canal, la superficie libre del flujo a lo largo del canal, que puede disminuir gradualmente, puede aumentar gradualmente, puede disminuir con una curvatura dada, puede aumentar con una curvatura dada o viceversa. Bueno, hay un sinnúmero de situaciones que se pueden dar para describir la forma en la cual varía la superficie libre respecto de X. Esto nos lleva a definir una serie o una familia de posibles perfiles de flujo con lo que nos podemos encontrar en un canal. Por eso es importante proceder a lo que se llama una clasificación de los perfiles de flujo. Para ello se utiliza una nomenclatura bien concreta, que está presente en la mayor parte de los textos de hidráulica de canales. Por ejemplo, el libro de Bente Chow, el libro de Henderson, que se llama Open Channel Flow, el libro de French, que se llama Hidráulica de Canales, igual que el de Bente Chow. Hay otro libro de Chowdhury, que también se llama Open Channel Flow, como el de Henderson.
Bueno, hay como 4 o 5 libros y en la literatura van a encontrar más de una docena de libros de hidráulica de canales. Bueno, todos utilizan esta misma nomenclatura para identificar los distintos tipos de perfiles que se nos pueden presentar en la práctica. Para ello, nosotros tenemos que hacer uso de algunas cuestiones que ya vimos en flujo uniforme y en energía específica, que es, que es calcular para un caudal dado, el tirante crítico y el tirante normal. El tirante crítico, ya hemos visto cómo se pueden calcular con la ayuda de esos ábacos o con este, eh, la solución de la ecuación Q cuadrado T sobre G al cubo igual a 1. Y el tirante normal también vimos cómo se puede calcular utilizando la fórmula de Manning y también con unos ábacos que dependían de la inclinación de los taludes en el caso de canales trapeciales, etcétera, ¿verdad? Entonces, una vez que tenemos el canal y calculamos el tirante normal y el tirante crítico, vamos a trazar dos líneas paralelas al fondo del canal, una de ellas separada del fondo en la altura y sub c del tirante crítico y la otra separada del fondo la altura y sub n del tirante normal. A esas líneas le vamos a llamar respectivamente CDL a la línea del tirante crítico y NDL a la línea del tirante normal. Entonces, esas dos líneas nos van a definir tres regiones características que ya las vemos en detalle. Por su parte, la pendiente del fondo del canal juega un rol importante porque obviamente un canal más empinado produce un flujo de mayor velocidad que un canal de pendiente más suave. Bueno, hay 5 pendientes posibles que se nos pueden presentar en un canal. Está una pendiente suave, que en inglés se dice mild, y lo vamos a simbolizar con la letra M. Una pendiente empinada, que en inglés se dice steep, y lo vamos a simbolizar con la letra S mayúscula. Una pendiente que nos produce justo el tirante crítico, que lo vamos a simbolizar con la letra C. Una pendiente horizontal, esto es para tramos cortos relativamente, ¿verdad? Que lo vamos a simbolizar con la letra H. Y podemos también tener tramitos de canal con pendiente adversa, o sea, en contrapendiente, que lo vamos a simbolizar con la letra A, que sería en pendiente adversa. Entonces, en función de eso, la primera letra de estos nombres se emplea para indicar el tipo de perfil de flujo que se nos puede presentar. M, pendiente suave, S, empinada, C, crítica, H, horizontal y A, adversa. Entonces, en función de eso, podemos definir tres zonas. Tres zonas. Le vamos a llamar zona 1 a la zona que esté comprendida por encima del tirante normal y del tirante crítico. La zona de más arriba, esa le llamamos zona 1. La zona 2, una zona que queda en el medio del tirante normal y el tirante crítico. Y la zona 3, una zona que queda, ¿verdad?, por debajo del tirante normal y por debajo del tirante crítico. Entonces, si tenemos 5 tipos de pendientes y 3 zonas, 5 por 3, 15. En teoría tenemos 15 posibles clases de perfiles de flujo. 15. Vamos a ver que algunos de ellos no son factibles de presentarse en la práctica. Por ejemplo, para la zona 1, en la zona 1 vamos a tener el perfil que se llama M1. En este caso, el tirante va a ser que el tirante normal. Y la pendiente de fricción será menor que la pendiente de fondo. Por lo tanto, el numerador en la ecuación del flujo gradualmente variado será positivo, porque la pendiente de fricción es menor que la pendiente de fondo, entonces
Si a algo le resto algo que es menor, me da un número positivo. Y como el flujo es subcrítico, ¿qué quiere decir? Que es menor que 1. Si a algo menor que 1 lo elevo al cuadrado, me da algo todavía mucho menor a 1, ¿verdad? Por ejemplo, si ese algo vale 0,5, si yo elevo al cuadrado 0,5, me da 0,25, que es más chiquito que 0,5, o sea, menor a 1. Entonces, si yo a 1 le resto algo menor que 1, también me da un número positivo. En virtud de la regla de los signos, algo positivo dividido algo positivo me da un resultado positivo. ¿Qué quiere decir? Que el tirante va a seguir progresivamente creciendo hacia aguas abajo, y así tengo el tipo de perfil M1. En el caso de lo que llamamos el perfil M2, quiere decir que se ubica en la zona 2. En este caso, la pendiente de fricción es mayor que el fondo, y tengo que si a algo le resto algo que es mayor, me da un número negativo. Pero como todavía el flujo es subcrítico, el número de Froude es menor a 1 y el denominador va a ser positivo. Por la regla de los signos, tengo que si algo negativo lo divido entre algo positivo, me da un número negativo. ¿Y esto qué quiere decir? Que el tirante decrece a medida que el X crece, o sea que el tirante va decreciendo hacia aguas abajo. Este decrecimiento es asintótico respecto al tirante normal, ¿verdad? O sea que el tirante tiende al tirante crítico casi en forma vertical al finalizar el segmento en que se desarrolla el perfil. En la zona 3, quiere decir que es la de más abajo, ¿verdad? La que está más cerca del fondo. En ese caso, la pendiente de la línea de fricción será mayor que la pendiente de fondo, ¿verdad? Y el tirante seguirá siendo menor al tirante normal. Por lo tanto, en el numerador tengo un número negativo y en el denominador tengo un número negativo. Aplicando la regla de los signos, menos dividido menos me da más. Quiere decir que el tirante va progresivamente creciendo hacia aguas abajo, pero cercano al fondo. Esto se da, digamos, en un esquema conceptual donde tenemos el fondo, la superficie libre y la línea de energía, y tenemos estas tres zonas definidas: zona 1, zona 2 y zona 3. Aquí está las respectivas. Cuando es subcrítico o supercrítico, puede estar CDL o NDL aquí, o NDL o CDL aquí, o a la inversa, ¿no? Entonces, para poder recordar bien cuáles son los perfiles de flujo que se nos pueden presentar, decimos que la codificación obedece a una nomenclatura de una letra acompañada por un número. A esta letra le vamos a llamar X, y a este número le vamos a llamar N, en donde X está emparentado con la pendiente, que hemos dicho que son 5 posibles, ¿verdad? Son M, S, C, H y A. Sean suave, empinada, crítica, horizontal o adversa. Y este N depende de la ubicación del perfil, esté en la zona 1, en la zona 2 o en la zona 3. O sea que podemos tener M1, M2, M3, S1, S2, S3 y así sucesivamente. Aquí está un poco la esquematización gráfica de lo que serían las distintas pendientes, ¿no? Del canal, del fondo del canal. Adversa, horizontal, suave, crítica y empinada. Un poco el emparentamiento de ese tipo de pendientes, ¿verdad? Con el flujo crítico y el flujo supercrítico. Y las tres zonas correspondientes, ¿verdad?
zona 1, zona 2 o zona 3. Por eso decíamos 5 por 3, 15 teóricos posibles perfiles, de los cuales dos de ellos no existen, ¿no? Tenemos, al no existir dos, porque no se pueden presentar desde el punto de vista físico, nos queda reducido a 13 tipos de perfiles, ¿verdad? 3 para la pendiente suave, 3 para la pendiente empinada, 2 para la pendiente crítica, porque en la zona 2 no se puede desarrollar el perfil, ya que en el caso crítico el tirante normal y el tirante crítico coinciden, es uno solo, ¿verdad? Y tenemos 2 para la pendiente horizontal, ¿verdad? La zona 1, digamos, no existe porque se levanta, tiende al infinito, ¿verdad? El tirante normal. Y para la pendiente adversa hay 2 porque no hay una zona 1, ya que en este caso, en el caso de pendiente adversa, no hay una zona donde se puede desarrollar el tirante normal porque no habría flujo. Generalmente son para tramos cortos del canal. Este, eh, para poder dibujar los perfiles de flujo, vamos a tener en cuenta estas 6 recomendaciones o reglas prácticas que ustedes en el práctico van a hacer un análisis cualitativo. Por ahora no vamos a calcular cuantitativamente los perfiles, sino únicamente cualitativos. Y nos podemos apoyar en estas 6 reglitas prácticas. La primera de ellas nos dice que cuando dy sobre dx es mayor que 0, quiere decir que la profundidad x va aumentando con la distancia, o sea que la curva va aumentando, o sea, va separándose cada vez más del fondo, ¿no? Va aumentando. Esa es la primera regla práctica. La otra es la inversa, ¿verdad? Si dy a dx es menor que 0, quiere decir que la profundidad va disminuyendo a medida que x aumenta, se va acercando al fondo. Ese acercamiento puede ser en forma asintótica o puede ser brusco, ¿no? Puede ser con una curvatura cóncava o con una curvatura convexa, ¿no? El otro punto que tenemos que tener en cuenta que si dy respecto de x se hace muy pequeñito, o sea, es prácticamente igual a 0, no se desarrolla flujo gradualmente variado y estamos en condiciones de flujo uniforme, que ya sabemos cómo se resuelve. Por otro lado, si dy a dx tiende a menos infinito, es decir, si el numerador es negativo y el denominador tiende a 0, tiende a menos infinito, la superficie libre del flujo forma un ángulo recto con el fondo, o sea, tiende a caer bruscamente. Tiende a caer bruscamente. Si la indeterminación se da en el tipo infinito sobre infinito, quiere decir que el tirante del flujo tiende a aproximarse a 0. Y que si la dy a dx se va aproximando a ese sub-0, quiere decir que la superficie libre se aproxima a una horizontal. Es un caso, digamos, especial de perfil creciente que tiende a aproximarse a una horizontal. Por ejemplo, cuando a la salida de un resalto, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta esta regla de oro, estas reglas de oro, aquí tenemos los distintos tipos de flujo que se los puede presentar con sus esquemas cualitativos, con sus esquemas cualitativos. La situación que debemos tener en cuenta a la hora de resolver los perfiles es un análisis cualitativo de numerador y denominador en la ecuación del flujo gradualmente variado y también del sentido de la curvatura. Si tenemos curvas cóncavas, como en este caso, ¿verdad? O convexas, como en estos casos. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar los perfiles de flujo. Bueno, este análisis lo van a hacer en la práctica para 3 o 4 casos emblemáticos, que sería, en el caso de la M1, cuando se forma
Cuando tenemos una presa aguas abajo o un escalón de fondo aguas abajo en el canal, y tiende a formarse esta curva de remanso que se llama, ¿m? O a la salida de resaltos cuando podemos tener pendientes empinadas, o en el caso, digamos, de pendientes críticas, ¿no? Estas situaciones la van a revisar en el práctico cuando resuelvan cualitativamente perfiles de flujo. Cuando cursemos hidráulica, ahí vamos a ver cómo se resuelven cuantitativamente utilizando distintos métodos de integración de la ecuación del flujo gradualmente variado. Así que hasta aquí estamos. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. No, nada, Inge. De 10. Sí, se lo ha entendido muy bien, Inge. Tengamos en cuenta lo siguiente, que el flujo gradualmente variado generalmente se presenta como consecuencia de interponer en el movimiento en un canal algún tipo de singularidad. Eso puede ser una singularidad física apreciable, como puede ser una presa, digamos, o una compuerta, o también producida por un cambio brusco de la pendiente, ¿verdad? Puede ser una caída, ¿verdad? O sea, que la pendiente venga suave y de repente se haga muy brusca hacia abajo, o puede ser la entrada del canal dentro de un cuenco, como por ejemplo un embalse, ¿verdad? Que el canal venga y entre en una represa o un embalse, bueno, ahí se genera también una perturbación. O sea, siempre los perfiles gradualmente variados suceden como consecuencia de singularidades que hacen que un flujo inicialmente uniforme evolucione hacia un flujo gradual o rápidamente variado. Y de esta manera, todo se maneja con la ecuación fundamental del flujo gradualmente variado, que la variación del tirante respecto a la distancia longitudinal es igual a S sub 0 menos S sub F, la diferencia entre la pendiente de fondo y la pendiente de fricción, sobre 1 menos el número de flujo al cuadrado. Esa ecuación es la que resuelve todos los casos de flujo gradualmente variado, y en el práctico van a utilizarla para resolverla. Por ahora, cualitativamente, es decir, la formita aproximada que van adquiriendo los perfiles, si son cóncavos, convexos, ¿verdad? Y más adelante ya vamos a ver los métodos para resolver cuantitativamente, es decir, puntito por puntito, cómo definimos esa curvita. Esto es importante, por ejemplo, como para definir la sobreelevación del flujo que se produce aguas arriba de un puente, donde hay un estrechamiento. Tiene su importancia práctica, ¿por qué? Porque se pueden producir desbordes del canal o de un cauce aguas arriba de un puente, y en virtud de evitar esos desbordes, se le da al canal un mayor resguardo, una mayor revancha. Esto es una de las aplicaciones prácticas que tiene este tema, ¿verdad? Porque quizás rápidamente uno se hace la pregunta, bueno, ¿para qué me sirve todo esto? Bueno, justamente para calcular sobre elevaciones o efectos de remanso que se puedan producir como consecuencia de interponer estructuras dentro de un canal, ¿no? O que afecten un canal parcial o totalmente. En caso de un puente, tenemos estribos y tenemos pilas que le van disminuyendo la sección transversal del canal, por lo tanto, el canal necesita tomar más carga aguas arriba para atravesar ese puente. En el caso, por ejemplo, de una caída, de una cascada, bueno, el agua que viene desde aguas arriba, ¿verdad? Se encuentra con ese quiebre de pendiente y desarrolla una tendencia fuerte hacia abajo. Bueno, ¿qué forma tiene esa curvita cuando atraviesa esa caída? Bueno, todas esas situaciones prácticas las van a ver con un par de ejemplos ahí en el trabajo práctico para resolverlo. Por ahora, cualitativamente, y más adelante lo vamos a ver de manera cuantitativa. Así que hasta aquí llegamos con
con la clase de hoy, la bibliografía es, en este caso ya dejamos atrás el Streeter de mecánica de fluidos y estamos viendo los libros particulares de hidráulica de canales. Por caso, hidráulica de canales abiertos de Bente Chou es el libro fundamental que vemos en este tema. Así que dejamos aquí y nos vemos la clase que viene. Listo, Inge. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos, chicos. Bien, ingeniero, hasta luego. Hasta luego.